Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas en el Señor. ¿Qué tal? Qué alegría poderlos saludar en este miércoles 21 de agosto, 7 de la noche en Ecuador y Colombia, 6 de la tarde en México. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se van conectando. Les saludo con gran alegría en esta víspera de Nuestra Señora, reconocida como Reina Universal de de todo lo creado, mañana 22 de agosto. Bienvenidas, bienvenidos. Les quiero saludar, Marta Patricia Aguilera, ¿cómo está? Por favor, encienda su micrófono. Sí. Hola, buenas noches, José. Buenas noches a todos aquí. Una sesión más dispuesta a seguir aprendiendo, pero sí quería hacerle el comentario que el video, la charla de Fray, ¿cómo se llamaba ahí? Me acuerdo, pero me impactó muchísimo porque creo que nos pone a pensar y entender lo que ha sido la lucha a través de la historia de la fe, de la interpretación de la Biblia, de los movimientos y los poderes que han surgido. Entonces, le da como mucha razón de ser a la teología, ¿no? Al, al, al estudiar a fondo cómo hacer esa interpretación de la revelación y transmitirla, ¿no? Con argumentos científicos o pseudocientíficos para quienes no lo quieren llamar todavía científico, pero ese video me puso mucho a pensar y me ayudó mucho. Uh-huh. Muchas gracias, Marta Patricia. Sí, Fray Nelson Medina, fraile dominico, de los mejores predicadores que tenemos aquí en Colombia. Impresionante. Y es impresionante. Bueno, es doctor en teología, estudió en Irlanda su doctorado, fue profesor mío, por eso lo cito constantemente. Es especialista en Santo Tomás de Aquino. Y por eso ese diálogo entre fe y razón, las principales oposiciones, que fue el video que nosotros vimos para Uh-huh. la sesión pasada, pues muy bien, eso es importante, que nos ponga a nosotros a dudar y decir, bueno, ¿en qué estamos? ¿No? Dios es lindo, Dios es bello, Dios nos ayuda, nos protege. Eso es una característica, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir si tenemos un llamado a conocerle, a lo más profundo. Y en Uh-huh. esta época de los laicos, mucho más para poderlo predicar. Así es. Muchas gracias, Marta Patricia, y muy bien por ese comentario. Quiero saludar a Angie Poveda también, que se ha conectado desde muy temprano. Angie, muy buenas noches. Gracias. Muy bendecida por el Señor Jesús. Muchísimas gracias, profesor, por todo y por tanto. Dios los bendiga a ti y a los compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, Angie Poveda, desde la diócesis de Fontibón, aquí en Colombia, que se conecta también. Bienvenida siempre. Junto con Yolanda Catalina Ávila Medina. Hola, Yolanda, ¿cómo vas? Nuestra estudiante Buenas en noches. pedagogía y también en interpretación de la teología. ¿Cómo vas, Yolanda? Bien, sí, señor, gracias. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues que pues sigamos aprendiendo en esta clase. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda Catalina. Una bendición en todo lo que haces y gracias por tus oraciones también. Saludo a Jorge Alberto Regalado Quiroz. Hola, Jorge Alberto, ¿qué más? Hola, profe, buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí presente para seguir aprendiendo. Claro que sí. Bueno, bienvenido, Jorge Alberto. Siempre Sí, bienvenido. Tú señor. que has estado aquí durante estas sesiones. Hoy estamos en la sesión 3 de estas 4. En la Bueno, muy sesión 3. de este módulo que son 4, ¿cierto? Sesión 3 de este módulo. Terminaríamos el módulo dentro de 8 días, el miércoles 28. E iniciaríamos módulo pues ya en septiembre. Septiembre 1, 2, 3, 4. Septiembre 4. Bueno, iniciamos el módulo nuevo de 4 sesiones otra vez. Recordemos pues que nuestra metodología nos permite iniciar cada mes un tema nuevo que tiene 4 sesiones. Muy bien, Jorge Alberto. Así que cuando se completen todos los módulos, tendrán su grado en el diplomado en Introducción a la Teología, que les va a servir como competencia para anexarlo a su hoja de vida, si así quieren, o para
para enriquecer pues su compromiso evangelizador en la Santa Iglesia. Muy bien, tenemos a Rosa Hernández, hermana, ¿cómo está? Ay, se levantó preciso, qué pena con usted, tratando de cuadrar su móvil para no quedar así, así o así. Pero ahí la vemos, hermana, ¿cómo está? Eso, así tiene que estar el móvil, Sí, como marca. buenas tardes, estoy bien. Muy bien, ¿desde dónde? Desde México, ¿cierto? Desde México, Tijuana. Tijuana, desde Sí, Tijuana. ¿Cómo es que dice la canción? Desde Tijuana, Yucatán. Sí, desde sí, Tijuana, acuerdo. Bueno, muy bien, hermana Rosa. Espero que haya podido también aprovechar los contenidos que se están dando y pues ya después esto se comparte, ¿no? Ahí está la misión. sí, exacto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias también a quienes van participando en el grupo de WhatsApp. Es muy importante por ese compartir. Ya luego los de la diócesis de Fontibón los agregamos a este grupito para que no sean grupos diferentes. A partir ya de mitad de mes, bueno, a partir de septiembre mejor, porque como estamos en la transición del cese de actividades del Centro Pastoral de la diócesis de Fontibón, conmigo, entonces yo las asumo a ustedes y las pongo en este diplomado, ¿bueno? Angie y Yolanda. Tenemos a Jorge Jaramillo. Jorge, ¿cómo está, querido hermano? Bienvenido, querido profesor. Buenas noches, padre. Muy bien, excelente. Gracias a Dios. Bueno, bien, bien, bien. ¿Cómo va la vida por allá? ¿Qué tal las clases? Sí, vamos bien, gracias a Dios, y trabajando con los niños, catequizándolos y enseñándoles lo básico, la vida de Cristo, nuestra fe católica. Ahí voy con ellos, trabajando bien y haciendo, sí, convivencias con ellos, enseñándoles. Así como me enseñaba a mí catecismo el padre Gaspar Astete, trabajo con ellos. Me meto la catequesis ahí siempre, en voz baja. El Vamos catecismo bien, gracias a Dios. Sí, basado en el catecismo romano de Trento. Muy bien. sí, Muchas sí. gracias, Jorge Jaramillo. Oye, feliz día del catequista, hermano. A todos los Gracias, padre. catequistas. Sí, Hoy San señor. Pío X, ¿no? Ah, sí, sí. Patrono de los catequistas. Esa misión Gracias. grandísima de evangelizar. Bueno, muy bien. Eso, bienvenido entonces. Gracias por estar presente, querido Jorge Jaramillo. Tenemos a Socorro. Socorro. Hola, Socorro, ¿cómo Sí, vas? buenas noches, ¿Cómo vas? ¿Qué tal la profesor. vida? Buenas noches a todos. Muy bien por aquí, fortaleciéndonos en la fe. Bueno, muy bien. ¿Desde dónde es que te conectas, Socorro, para recordarlos? Ciudad Norte de Santander. Cúcuta, mano. Allí tenemos también en el diplomado en Cristología tenemos a dos personas de Cúcuta. Uno es un sacerdote también que se conecta desde Cúcuta. Un padrecito. Bueno, pues bienvenida, nuestra Gracias. querida Socorro. Bueno, Saludos a bienvenida. todos. Amén. Desde la linda Antioquia, para Colombia y el mundo entero, Luz Correa Gómez, ¿cómo estás? Feliz día al catequista, Luz Correa también. Tú que eres una catequista en tu vida. Enciende el micrófono. Levantaste la mano. A ver, voy a volver a... Ya, ahora Perfecto. Ahí estás. Eso, ahí ahora sí. a lo largo de la vida, la misión de ser catequista ha tenido tantas variables, Sí, tantas cosas tan diferentes, tantas actitudes y tantos motivos que de verdad, lo único que queda de todo eso es que mi Diosito no lo desampara a uno. Que la fe crece, que la fe no se embolata, que el Evangelio perdura y que el Evangelio nos llevará al cielo. amén. Esa es la tarea del catequista. Marque senderos, borre dificultades y enseñe que la meta siempre está un poquito más allá, pero para allá vamos, allá llegaremos. Bueno, muy bien, Luz Correa, siempre con tus palabras muy esperanzadoras. Muchísimas gracias por todo, por tanto.
Ya te daré las gracias por lo que me has enviado. También lo daré a conocer prontamente a nuestros hermanos en la próxima sesión, a ver cómo le hacemos. Y seguimos unidos en oración. Este tema de la evangelización, precisamente como lo dices tú, es predicar el evangelio en la misión, en la catequesis y pues en toda actividad pastoral. Pero muchas gracias. Y ser catequista no es fácil, no es fácil. Más con los niños, con los jóvenes en la actualidad. Entonces, pues... No, un gracias. momentico, te interrumpo. Tuve la oportunidad de trabajar 17 años en la Facultad de Teología. ¿Verdad? Hay que ver también que esos pequeños formandos de futuros sacerdotes también hacen las suyas. Y Ah. también hay que ayudarles a que no se salgan como de ciertas cositas por ahí que hay en la vida. Y animarlos, pero 17 años bien vividos en la facultad. ¿Y allí en qué colaborabas, Luz Correa? ¿Cuál era En tu catequesis. catequesis? En la catequesis en la Bolivariana. Fui también secretaria académica, jefe del Departamento de Cultura Religiosa. Y en fin, ahí por los laditos, mucha metodología, muchas cositas se hicieron en ese momento. Bueno, entonces estamos ante una institución, muchísimas gracias. Precisamente estaba consultando el tema del doctorado en teología ya en la Bolivariana, pero bueno, no me sirven los horarios, pero ya está. En algún momento el Señor nos dará la oportunidad. Gracias, Luz Correa, por recordarnos eso y sí, por eso tú lo dices, diferentes metodologías, pero queda es la evangelización, el Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muy bien. Seguimos saludando. Maximina Vázquez. Querida Maximina, buenas noches. Tardes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, hermanos. Qué alegría verlos. ¿Cómo? Ese milagro que se conecta, Maximina. Tuve algunos asuntos familiares y hasta ahorita pude. Bueno, está bien. Gracias. No pasa nada. Bienvenida. Espero que haya podido gozar de las grabaciones para estar ahí conectaditos, Maximina. Muy bien. Desde Oaxaca, México. Sí, ya lo seguí. Gracias, bueno. Saludos a todos. Amén. Tenemos a Dulce María Jaramillo desde Tunja. ¿Sí? ¿Sí estoy bien, Dulce María? Ay, no. Desde México, bueno, Monterrey, México. Entonces, ¿quién es desde Tunja? Bueno, hay alguna persona que está por allá que tiene así una sonrisa grande. ¿Estás con la niña? No. ¿Con tu familia? Sí, aquí, sí, mi esposo llega a trabajar ya más tarde, entonces ahorita ya es como la hora en la que la ponemos a hacer algo, y mientras un ratito. Ay, qué bella. Bueno, muy bien. Bienvenida, Dulce María. Muchísimas gracias por también estar en todas tus actividades. Esto, pues, yo les agradezco porque es un acto también voluntario. Uno está donde quiere. Y esto, pues, esto nace del corazón. No es que nazca con una intención de querernos certificar y vamos a ser intelectuales en teología y vamos a hacer más que los otros, ¿no? Estar aquí es formar el corazón, definitivamente. Y esto, pues, tiene su cuota de sacrificio. Muchas gracias, Dulce María. Bienvenida con tu familia también. ¿Me falta alguien? Ah, Alfredo García, que enciende su cámara también. Aquí, Alfredo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Pues aquí, por la gracia de Dios, ya estamos conectados nuevamente a compartir y estar pues atentos a la instrucción desde México. Saludos de la diócesis de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, muy bien. Un saludo a Fernando González, Luis Felipe Contreras Ballén, a Natalia Meneses Balest, tenemos a Rosalba Peláez, a Oliva Ojeda desde Bogotá también, bienvenida, Giseles Fleres. Junto conmigo 17 personas, gracias Giseles por el saludo en el chat.
17 personas estamos para comenzar entonces esta jornada de todos los que estamos aquí comprometidos en una sola alma y en un solo corazón. Les propongo, les motivo para que abramos el cielo y hagamos esta oración de Santo Tomás de Aquino que tanto nos anima. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A una sola voz. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A María, la Madre del Señor, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, oh bendita María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. A los santos ángeles custodios, hoy en esta fiesta, mejor, de San Pío X, le pedimos que interceda por nosotros como catequistas que llevamos el Evangelio a las personas que conviven con nosotros, que nos ayude a tener palabras para poder aconsejar, acompañar espiritualmente a quienes sufren la necesidad de la soledad, el hambre, la muerte, la guerra, el abandono, el mismo flagelo del pecado. San Pío X, ayúdanos a ser mejores catequistas siempre. Ayúdanos con tu santa bendición, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, esto de no pagar YouTube Premium, pues, tiene sus consecuencias. Lo manda uno en cualquier momento a publicidad. Continuemos entonces, queridos hermanos, bautizados todos en el Señor, sobre esta fundamentación que estamos haciendo sobre el carácter teológico, científico de la teología. Carácter científico de la teología. Hemos venido hablando en las clases pasadas de algunas situaciones un tanto desmedidas que se fueron originando frente a la negación del carácter científico de la teología. Hablábamos de la falta de planteamiento crítico, que la teología no tiene una evidencia muy segura a partir de nuestra sensibilidad, que no verificaba sus conclusiones, que es un conocimiento poco desarrollado, que más bien es un conocimiento especulativo, que no habla de una realidad demostrable, es decir, no es real el mundo imaginario en donde creemos que está Dios, según algunos modernistas, que la fe no debe ser científica, que también la teología es una ideología y que muchos de nosotros pues nos acercamos más como al creer siempre y cuando haya una evidencia, ¿no? Como una concepción positivista donde haya datos mensurables, en donde podamos explicar cómo y por qué y para qué pasan las cosas, y si no hay un milagro que no podamos comprobar, pues
no lo podemos creer. Por eso, pues, decimos que la fe muchas veces tiene que ser revisada por la razón y terminamos en un racionalismo. Pero si le quitamos la razón a la teología, que continuamos es en un fideísmo, ¿cierto? Entonces, ni solamente la razón, ni solamente la fe, fe y razón. Y por eso nos adentrábamos a la fundamentación de Santo Tomás de Aquino, que nos hablaba del concepto aristotélico de ciencia. ¿Cuál es? Pues las ciencias se encuentran ordenadas y jerarquizadas entre sí, y esa jerarquización, es decir, hay una ciencia más que la otra. Yo me atrevería a decir que en esa jerarquización tenemos a la teología como la pregunta al cubo, mientras que la filosofía es la pregunta al cuadrado, mientras que las ciencias básicas son la pregunta solita. Entonces, continuábamos diciendo, no es lo mismo cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en nuestros sistemas de estudio, bueno, en México, para hacerse profesionistas, nosotros hablamos más de profesionales aquí en Colombia, en Ecuador no sé qué tanto, en Venezuela creo que es licenciatura, casi en todo eres licenciado. Entonces, hablábamos de que no es lo mismo ser un técnico, un tecnólogo, a un profesionista, ¿cierto? Porque el técnico, el tecnólogo estudia para repetir procesos, mientras que el profesional estudia para investigar. Bueno, para conocer un tema y para investigar. O sea, le es propio a la ciencia la investigación. Todos los días nacen artículos de investigación teológica. Todos los días la investigación teológica polula. Todos los días se actualiza uno, ¿no? Como todos los días uno escucha una homilía, escucha lo que dice el Santo Padre en sus mensajes, lo que nos dice la Santa Sede, la Comisión Teológica Internacional. Todo eso tiene un carácter científico de investigación. Pero yo creería que la ciencia que está por encima de todo, en cuanto a ciencia, es la epistemología, ¿no? Ya ustedes lo investigarán, la manera de cómo el ser humano conoce. Y cómo conocemos a partir de Dios ya será la teología, que Dios mismo nos capacita para poder orar con Él. Y orar es entrar en diálogo con ese Dios que se revela. Por eso decimos que todos tenemos una vocación universal a la oración, porque el Señor nos invita siempre a su diálogo y es que Él mismo nos motiva con el don del Espíritu Santo. Decíamos que con Santo Tomás, la clase pasada, que la teología es una ciencia subalternada de la ciencia que es Dios mismo y de los bienaventurados. Por lo tanto, pues con estas palabras decimos que el único teólogo, el único científico en teología, es decir, que se conoce a sí mismo, es Dios mismo, porque Dios en sí es un misterio. Y esto nos lleva a lo que muchas veces se ha denotado como teología negativa, que es más lo que no conocemos de Dios que lo que conocemos de Él, porque Dios es un misterio y solamente nos revela una partecita de lo que vamos a contemplar en plenitud. Por eso la teología que nosotros estudiamos, yo no me ufano mucho de decir soy teólogo. Realmente en mi poca vida profesional he podido hacer teología. Simplemente pues, la trato de vivir, ¿no? Porque tiene un compromiso moral y social. Pero lo que yo he hecho, y vuelvo y lo repito, es leer a algunos teólogos. Yo me he optado en mi vida profesional por una escuela teológica también, ¿no? Que es la que propone el fundamento de la Santa Iglesia en Santo Tomás de Aquino y en San Agustín. Y desde ahí yo trato de leer las otras teologías que nacen, como la teología de la liberación, la teología feminista, las teologías de genitivo. Genitivo es que nacen de algún lado. Entonces, mi propuesta pues tiene que ver mucho con la iglesia, pero que José Villalobos haya hecho teología, pues quizás en la práctica ayudando, pero por ahora no encontrarán un artículo mío indexado en una revista. Es la propuesta que tengo ahorita con la maestría y el doctorado. Ya me obliga científicamente a crear contenido, innovar en eso. Pues nosotros estamos escuchando en este método de desarrollo
de desarrollo histórico genético de nuestra materia, histórico porque vamos, por ejemplo, estamos aquí ya en las tradiciones, en la tradición medieval que nos nombra a Tomás de Aquino y el agustinismo como tradiciones en donde se va a fundamentar la teología en nuestra historia. Pero nosotros, pues, estamos llamados a hacer teología de lo que conocemos principalmente en la creencia de un Dios que se nos revela por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así entonces, para Tomás de Aquino, la ciencia es subalternada, la teología es ciencia subalternada a Dios. Y por lo tanto, por estar conectada con Dios, que es todopoderoso, es ciencia sagrada. Él comienza su suma teológica diciendo la sagrada teología, sacra teologiae. Para Santo Tomás es una ciencia sagrada. El teólogo no puede comprobar por sí mismo las verdades afirmadas por la ciencia superior. Por eso es subalternada. Pero acepta esos contenidos y a partir de ellos inicia y desarrolla su trabajo. Finalmente, hace 8 días hablábamos de 2 conclusiones importantes en Tomás de Aquino. La primera es que la teología sí tiene su desarrollo y es un desarrollo ordenado. Por eso a la definición de qué es teología, estamos diciendo es la reflexión sistemática. Cuando hablamos de sistemática, abran paréntesis en sus notas, es decir, ordenada, cierre paréntesis, reflexión ordenada del Dios que se ha revelado en la persona de Jesucristo como verbo encarnado, gracias al Espíritu Santo por medio de una mujer, y que nos da un acercamiento de orden desde la fe y la razón. Genial. Allí tenemos una definición de teología y eso va a permear nuestra sociedad, nuestra política, nuestra cultura. No va a quedar como una ciencia abstracta únicamente en donde lucubramos y decimos Dios es bello, sino que es en las relaciones sociales constantes en donde yo voy teniendo un desarrollo ordenado. También se le reconoce a las ciencias humanas. Ustedes van a en diferentes universidades, ustedes, por ejemplo, para el Estado, la teología está dentro de las ciencias humanas y ciencias sociales. Bien, no está como solita. Entonces, ser teólogo es ser un investigador en ciencias sociales y es de las ciencias humanas, que es como más amplio el campo. Sin perder, y ahí está el problema, su método, como lo vamos a ver hoy. La teología tiene un método propio, señores, señoras. Muchas veces, muchos teólogos tienen métodos que le van a vincular para hacer teología, ¿no? Entonces está el método de la pedagogía, está el método de la didáctica, eso en educación, o tenemos el método de sociologías, el método de diferentes antropologías, el método de la filosofía, y negamos el método mismo de la teología como ciencia revelada. El escuchar la fe, el pensar la fe y hacer la acción. Ese es el método de la teología para que sea ciencia. Y segunda conclusión, en Santo Tomás de Aquino, antes de esta diapositiva, hablábamos de que la teología es una ciencia dependiente, por eso decimos que es subalternada, posee un sujeto que no tiene al mismo tiempo la ciencia superior. Es decir, toda ciencia, para que sea ciencia, tiene que tener un objeto y un sujeto y un método. Esas 3 cosas son importantes. Objeto de estudio, sujeto que estudia el objeto y un método para acercarnos a ese estudio del objeto que queremos estudiar. Pues allí está Dios mismo, pero el Dios revelado es nuestro objeto. El sujeto somos nosotros, que no tenemos la ciencia superior al mismo tiempo, es decir, la ciencia de Dios y de los bienaventurados. ¿Quiénes son ellos? Los que ya gozan de la visión beatífica de la presencia de Dios. Y tenemos que es Dios quien nos capacita para entrar hacia Él con ese método. Por lo tanto, la teología es ciencia verdadera, pero
supone permanentemente una referencia a la ciencia superior a la que aspira como meta última en el más allá. No se puede hacer teología sin creer que hay un cielo, que hay un Dios que se revela. No podemos hacer teología sin creer. Hay que creer para entender. Y luego entendiendo, creo. Si no, pues estamos haciendo sociología, estamos alimentando nuestra curiosidad. Hans Urs von Balthasar dice entonces, hay que hacer una teología arrodillada. Finalmente llegamos aquí, en donde vamos a empezar el día de hoy, a esta tradición teológica de tipo agustiniano. San Agustín de Hipona es un hombre que nace en el 345 en el norte de África y muere allí siendo obispo también. Él nace en Tagaste, pero después de su conversión y demás va a ser obispo en Hipona, en donde muere en el año 430. Estamos en el norte de África. Recordemos que el cristianismo hacia el año 500 con el Imperio Romano queda apabullado. Se van para... el cristianismo tiene que refugiarse en Constantinopla. Luz Correa, ¿levantaste la mano o nos vas a acompañar con algo? Ya la bajaste. Bueno, si vas a intervenir, enciendes el micrófono. Entonces, San Agustín tuvo varios intentos de querer vivir la vida cristiana. En la regla, la regla de los siervos, ¿sí? Servos Dei, los servidores de Dios, se llama así, regula Servos Dei, habla de que ante todo, queridísimos hermanos, a Dios amemos y al prójimo después, pues estos son los principales mandamientos que del Señor nosotros hemos recibido. Y no tengáis ninguna cosa como propia, sino que todo sea en común, al estilo de las primeras comunidades de Hechos 4:32. Todo en común, la vida comunitaria, es el carisma agustiniano. Es la espiritualidad agustiniana, ¿no? Enfrentarnos a cualquier apostolado, a cualquier pastoral, comunitariamente, no solos, por lo menos dos. Donde hay un agustino, hay dos más, hay tres más. ¿Por qué? Se vive en comunidad. Las religiosas lauritas viven en comunidad. Bueno, quizás ese no sea el carisma propio. El carisma es la evangelización, la misión, los indígenas y demás. Pero la misión, el carisma propio de los agustinos es la vida comunitaria. Los lasallistas viven en comunidad, pero ese no es el carisma de ellos, es la educación, pero viven en comunidad. El carisma propio de los agustinos es la vida comunitaria. Lo digo pues porque de allí comencé a tener mis primeras bases en este estilo de vida que llevo. Ahora, se rompe en el 430, pero la tradición de San Agustín es tan amplia que en 1256 el Papa Inocencio IV llama a los que se han ido a vivir otras a la fuga mundi, ¿no? A los eremitas, a los cenobitas, aquellos hombres hombres que se van a las montañas a fugarse del mundo, a querer un encuentro con Dios. Y los llaman el Papa, y en 1256 les dice, mire, ustedes no están solos, van a vivir en comunidad bajo esta regla. Y nace en 1258 la Orden de Ermitaños de San Agustín, la OESA. Bueno, entonces se reactiva el carisma agustiniano. Y esta es la tradición agustiniana que nosotros tenemos. Ya después, estos hombres van a volver al primer San Agustín del 400 del siglo V a sus obras y van a reflexionar todo esto, y es lo que son escuelas a las cuales se van a adherir sobre todo los franciscanos. Tenemos allí a San Buenaventura. Recordemos que los franciscanos no estudiaban, ellos hicieron también en sus orígenes, su vida y su misión era la pobreza y también la evangelización. Era una orden mendicante que no se dedicaba a la academia, aunque estaba naciente el tema de la universidad, en donde se iba a refugiar todo el conocimiento,
porque antes era en la cátedra del obispo. Entonces, los franciscanos con San Buenaventura obtienen a un doctor, ¿sí? El doctor Angélico, el doctor Seráfico, porque San Buenaventura va a comenzar a reflexionar en torno a la vida y mística de Francisco de Asís, que en el Monte Alvernia tiene una revelación de Dios por medio de un serafín de 7 alas, que es el que le da los estigmas a Francisco. Y entonces San Buenaventura, en su teología, con base en San Agustín, va a ser un itinerario de la mente hacia Dios. Mire cómo vinculan ya la razón con la fe, y en 7 pasos nos muestra en un libro filosófico bastante completo, San Buenaventura, un camino de 7 escalones. Entonces, digamos que con San Buenaventura va a nacer académicamente la escuela franciscana de reflexión teológica. Académica, a eso me estoy refiriendo, al pensar la fe, al conceptualizar la fe, al sistematizarla, al ordenarla como ciencia. Pero también tenemos a los dominicos, fundados en la misma época, hacia el 1200, por Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán. Los frailes dominicos o la orden de predicadores, que nacen exclusivamente para predicar en contra de los albigenses y los jansenistas, que son herejías que se están dando en España, y se predica la verdad. Bueno, estos hombres van a llegar a la universidad en donde está el conocimiento y van a comenzar a pensar la fe, la ciencia teológica. Entonces, se dan como 2 vertientes, ¿no? Se piensa en la encarnación de Dios. Bueno, ¿por qué Dios se encarna? Los franciscanos dicen con San Buenaventura, porque Dios en su infinita sabiduría quiere. Porque Él quiere, porque es Dios. Y ya, no reflexionemos sobre eso. Mientras que los dominicos dicen, pues porque Dios es sumo bien. Un poco más aristotélicos. Y al ser sumo bien, el bien termina en el amor y la verdad. Pero el amor no se puede contener, por eso se derrama y se esparce en toda su creación. Por lo tanto, la revelación se da en Jesucristo porque Dios es amor. Bueno, y existían ese estilo de discusiones, pero ya comenzaban a discusiones un poco más antropológicas. Bueno, ¿y cuál es la vocación de todo ser humano? Pues la felicidad última, que es lo que nos dice precisamente la evangelización. Todos tenemos una vocación, pues, a la felicidad. Es un diferente camino en lo que hacemos, pero todos tenemos una bienaventuranza última que va a ser nuestra propia felicidad. Esto es un poco más dominico, es decir, más de la escuela tomista. Pero los dos, tanto franciscanos y dominicos, van a tener como fundamento un poco la tradición agustiniana. Y eso es importante. Una cosa es San Agustín y otra es la tradición agustiniana. Una cosa es Tomás de Aquino y otra cosa es la tradición tomista. Una cosa es Francisco de Asís y otra es el franciscanismo o vivir a Francisco de Asís. ¿No? Siempre toda comunidad quiere volver a la fuente de su fundador. Y eso está bien, perfecto, porque renovándose en la fuente de lo que quiso su fundador, se encuentra Jesucristo nuestro Señor, que es la suma fuente, la suma verdad. Así que la tradición teológica de tipo agustiniano va a ayudar muchísimo en esa época de la escolástica para poder reflexionar a la teología como una ciencia sagrada. San Agustín de Hipona nos da una ordenación respecto a que nosotros estamos llamados a la felicidad eterna. ¿Y cuál es esa felicidad? Amar a Dios. Y esa felicidad no nace tanto de la razón. El amar no es un pensamiento, el amar no es una idea, sino el amor es una decisión que radica en nuestra voluntad.
como potencia de nuestra alma. Recordemos que el alma en esta época no se hablaba como principio vital, sino se hablaba como la que da la forma a la materia. Por eso, tomando desde Aristóteles, tomando esa visión de materia y forma, se comienza a interpretar quién es el ser humano antropológicamente, cómo está conformado. Es una composición de materia y forma. Esto es lo que pasa a conocerse como el ilemorfismo. El ilemorfismo con H. Y es que nosotros somos una composición de materia que tenemos una forma que es nuestra alma. Entonces el alma es la operación que hace que nosotros tengamos vida. Ya las escuelas más contemporáneas, con base en Aristóteles, también nos hablan de el alma como la capacidad vital de nuestro cuerpo. Y la teología del cuerpo nos habla, nosotros no tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo, somos alma, somos la composición de las dos, y que el alma no puede estar sin el cuerpo. Por eso vamos a resucitar en nuestro cuerpo en el día final. Como Cristo resucitó y como María hace 8 días la pensábamos asunta al cielo en cuerpo y en alma. Por eso la teología nunca puede ser una teórica o científica, porque radica en esa acción de nuestra voluntad de inclinarnos siempre hacia el bien, como esa ley natural inscrita en nuestros corazones. Nosotros nos inclinamos hacia el bien siempre. Pues también está la concupiscencia porque el pecado nos ha azotado, pero lo podemos identificar, lo podemos refrenar gracias a la gracia que nos da Dios por medio de la gracia sacramental, que también llamamos gracia actual, la gracia santificante que recibimos a través de los sacramentos, ir a Eucaristía, confesarnos, que vivir sacramentalmente el sagrado matrimonio. Todo eso hace parte de que la teología no sea una abstracción teórica o meramente científica o cientificista, porque tenemos también la promesa de una vida eterna que debe considerarse un don de Dios. Bien, yo sé que ustedes me tratan de comprender, seguir en estos asuntos. Bueno, pues entonces entremos a esta parte en donde decimos, bueno, Luz Correa. Bueno, entremos entonces a partir de Tomás de Aquino y de San Agustín a definir que la teología sí es ciencia, la ciencia teológica. Entonces, hay que tener presente esta premisa. La teología es una fe que busca entender. Por eso tiene que pasar por el tamiz de la razón importante. Fe que busca entender. Y allí, el ser humano, dotado de esa gracia de Dios, hace un discurso sobre Dios que tiene un orden y tiene un sentido. Entonces, sí es posible la teología como ciencia. ¿Por qué? Porque, primero, lo pongo aquí para que ustedes lo vayan tomando también. Identifica y tiene en cuenta los principios revelados de los que parte en su reflexión. Nos está marcando un método que arranca en los principios revelados como axiomas que no se pueden ni se deben quitar jamás. Los dogmas. Dios se ha revelado en Jesucristo. Eso es dogma de fe. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, dogma de fe. Jesucristo ha resucitado, dogma de fe. Jesucristo es el Dios encarnado, dogma de fe. ¿Cierto? Esos principios revelados que nacen desde la reflexión antropológica de quién es Jesucristo, nos da un método de axioma, juicio y conclusión. Lo que llamamos científicamente método inductivo. Y desde la conclusión, cuando partimos desde la conclusión al juicio y al axioma, lo llamamos método deductivo. Por lo tanto, nos están diciendo aquí que
la teología cuenta con unos principios revelados. Cuando usted, querido cristiano, le toquen esos principios, pues allí es donde tenemos nuestra identidad. No podemos negociarlos. No es negociable que me digas que solamente existe Jesús y que ese es el mismo Padre y que ese es el mismo Espíritu Santo. No es negociable eso. Yo creo en un Dios uno y trino, en la unidad y unicidad de Dios, que se manifiesta en tres personas diferentes, tres personas divinas. Desde ahí sí podemos entablar un diálogo, pero si me quitas eso, no hay diálogo. Bien, que es, por ejemplo, el diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico tiene bastantes cosas. La primera es desde el ecumenismo, teniendo esto como ciencia teológica, o el diálogo interreligioso, que no es lo mismo. El ecumenismo es el diálogo que tenemos con iglesias cristianas no católicas. El diálogo interreligioso es el diálogo que tenemos con religiones que no son cristianas. Ahora, cuando entramos en diálogo con ellos, porque hay que entrar en diálogo, mire, muchas veces aquí a la curia diocesana, yo acompaño esos procesos también de personas que se quieren casar. Ahorita, pues, con la globalización y los viajes y la facilidad de estar en Europa, en Asia, pues muchas colombianas o colombianos van y se consiguen a una pareja allá. Bueno, muy bien, pero esta pareja es musulmán, es hinduista, es judío, es de otra religión, taoísta, de otras religiones no cristianas. Y en ese amor de quererse unir, pues vienen a la iglesia católica y dicen, queremos celebrar el matrimonio. Entonces yo recibo a una católica, cristiana católica, con un hinduista y tengo que entablar un diálogo con ellos. O un musulmán con una católica. Generalmente me ha pasado. ¿Cómo establezco un diálogo con ellos? Pues primero, con mi propia conversión. Cotidiana. Cotidiana. Un diálogo de oración también. Y un diálogo en donde yo los invito a que todos vamos a vivir una sola Eucaristía y vamos a compartir en una sola mesa. Por lo tanto, querido hinduista, musulmán, si en verdad quieres casarte aquí en la Iglesia Católica con esa persona que amas, tienes que aceptar que tus hijos sean educados en la fe cristiana católica. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, todo esto nos lleva a una propia conversión de no negociar nuestros principios. Y por eso la teología tiene esos principios revelados. Segundo, tiene un campo de estudio que se centra en una realidad y en una realización. Lo que nosotros decimos que el concepto de revelación es la autocomunicación de Dios en Jesucristo. Por favor, no podemos quitar eso si no estamos hablando de sociología. Seamos buenos, seamos como Cristo fue, aunque Él no fuera Dios, ¿ves? Nos dio un camino de amor y de bien. Uy, genial. Mira, ahorita estaba en Instagram antes de entrar, porque abrí la clase y estaba, antes de que fueran las 7 aquí en Colombia, estaba roleando ahí en Instagram y me apareció un curso en logosofía. Logosofía. Logo, palabra. Sofía, sabiduría. Yo dije, ¿será en logosofía? Me interesa. Entré. La palabra y el conocerse el ser humano en sí mismo como logos lleva a una autorrealización propia en la que no necesita de ninguna religión ni una adhesión a ningún Dios para poder hacer el bien y ser un humano integral. Ahí ya está tocando mis principios. El logosofía ni que nada, eso es puro gnosticismo. Gnosticismo puro, donde me dice que Jesucristo simplemente ordenó su vida y nos mostró a un Dios, pero Él no es Dios. No puedo quitar esa categoría de revelación. Tercero, porque procura atenerse a una metodología rigurosa y cada vez mejor comprobada en su coherencia interna que muestra la ausencia de contradicción en los principios y acciones. Bueno,
ya ustedes me comprenden un poco más. Lo axiomático es el principio desde donde partimos. Y la metodología es rigurosa, claro. Claro, nosotros todos los días con nuestras metodologías estamos haciendo teología o teologías, porque finalmente la verdad nos llega de algún lado. Mire, la teología es la ciencia del futuro. La ciencia del futuro es, qué bajo, la ciencia del futuro son las comunicaciones digitales. La ciencia del futuro es la medicina. La ciencia del futuro es las bases de datos, ¿cierto? Los sistemas, el trabajo en red. La ciencia del futuro, José, es la inteligencia artificial. Por eso hay que estudiar maestría y a nosotros ya nos están metiendo aquí. Hay que estudiar inteligencia artificial, ¿no? Ya hay maestrías y doctorados en inteligencia artificial. Esa es la ciencia del futuro. Sí, no. ¿Por qué? Porque se nos puede caer el Internet en algún momento y dejamos de estar globalizados en las comunicaciones, intercomunicados en el instante. Oye, en este momento yo puedo entrar y mirar las noticias de la guerra entre Rusia o la guerra entre Palestina e Israel y tengo información al instante. Se me puede caer, se me puede acabar la energía, ya no tengo lo que llamamos luz, ¿no? Aquí en nuestra casa se me cae todo. ¿Qué puede caer? ¿Y qué inteligencia artificial? Bueno, pero a pesar de todo, de la medicina, de quienes tengan la base de datos, miren, carreras como medicina de pronto van a desaparecer, ¿no? Ya por lo general las personas, y me he dado cuenta mucho en mis sobrinas, les aparece algo, un dolor de cabeza, Google o inteligencia artificial, ¿qué hacer para el dolor de cabeza? Toma tanta acetaminofén, ten cuidado. Como el que tiene los datos, tiene como la ciencia, aunque esto no es ciencia. Pero parece que el que tiene el conocimiento, pues pasa a ser científico. Miren cómo las universidades, y no sé si nuestra hermana Marta lo ha visto, nosotros aquí en Colombia tenemos un déficit de jóvenes que ya no quieren estudiar, ya no se matriculan en los colegios, mucho menos en las universidades. Ahorita tenemos una oferta tan grandísima de formación digital. A mí me han ofrecido hazte abogado en 20 meses. Estudia todos los días y en 20 meses, ni siquiera 2 años, me dan un título para ser abogado aquí en mi país, con tarjeta profesional y todo. Y virtual. Y pagas mes a mes. El tema de la universidad está cambiando. La universidad ya no acapara el conocimiento. Yo puedo estar en una clase como esta informal. Eso vamos un pasito adelante nosotros aquí en De Católicos. Pero informal en cuanto que nosotros no concedemos un título académico por parte del Ministerio de Educación, que nuestros cursos no están registrados y calificados entre pares del Ministerio de Educación, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento y queremos darlo a conocer. Y que ustedes están aquí en ese sistema y que también lo pueden hacer ustedes y que para estudiar alguna cosa yo ya pongo un tutorial en YouTube, en TikTok, ¿no? El conocimiento se ha abierto y yo ya no tengo entonces que estar en un salón de clases, ¿no? Estoy aquí presencial asistido por la virtualidad, te estoy viendo, Dulce María, Luz, Socorro, Rosa y demás, y los estoy viendo y sé que están ahí, son personas y que se están educando y que cada uno tiene una inteligencia diferente. Y que es propio de mí poder llegar a ustedes por medio de esto, que es cátedra. Pero hay otras propuestas, incluso en De Católicos, mis hermanos son más metodológicos, didácticos, hacen tallercitos, ponen... No, yo me acostumbré así, pero así también vamos, venga. Porque a veces necesitamos una orientación más directa, un camino, que se marque un camino, porque mucha participación y qué lindo, qué bueno, qué bello, y se nos va la hora participando y pues no se da el contenido, pues, o se dan 2 frases del contenido, pues tampoco. Entonces, yo creo, para llegar a esto, que la pregunta por el ser humano siempre va a estar. ¿Qué soy? ¿Para qué soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Para qué?
¿Para qué soy yo? La pregunta por el ser humano es una constante en cualquier momento de la vida. Y cuando uno se pregunta por el ser humano, la pregunta antropológica lleva a la pregunta por el trascendente. ¿Qué hay más allá? Y necesariamente tiene que abrirse a una esperanza de alguien que está superior al ser humano. Es el contenido de la teología cristiana. Ese es Yahvé, el Dios revelado. Por eso los acompañamientos siempre van a estar. Estamos intercomunicados, pero solos, ¿no? Usted está ahorita ahí, comunicada, pero está encerrada en su habitación, en su estudio, y está ahí, pero quizás no tenga una correlación con quienes viven, ¿no? Cada uno estamos en nuestros propios castillos, guardados en nuestras habitaciones, pero quizás no tenemos una relación directa. Ahora, todo esto afecta. Sí, afecta la pregunta por el ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo más con esta depresión? Ya no puedo más. Escúchame. El acompañamiento teológico es fundamental. Sí, psicoteológico. La terapia psicoteológica es fundamental. La palabra de Dios ilumina nuestras vidas. Y por eso hay que hacerlo. Espacios de escucha, espacios de oración, espacios de reencontrarnos. Allí nuestra metodología es totalmente rigurosa y creamos teología en eclesialidad. En la diversidad de los teólogos que están en los escritorios, pero también en la diversidad de los teólogos que están en los contextos más pobres y necesitados, que nos dan los datos de las personas que están sufriendo, y nosotros aquí en el escritorio también compartimos esas ideas. Es un diálogo constante que es totalmente nuevo, ¿cierto? Anteriormente se decía, no, es que ustedes teólogos hacen y mandan libros desde el escritorio, pero no son conscientes de los contextos. Por eso hay que liberar a la teología de la liberación. Vámonos para afuera, escuchemos a las gentes. Bueno, vamos. Pero nos olvidamos también de que Jesucristo es Dios. Hablamos de descrucificar a los pobres, bajarlos de la cruz con la culpa y el dolor que le hemos vinculado por medio de nuestras predicaciones en los púlpitos. Pero nos olvidamos que Jesucristo es Dios y que nos manda a ordenar nuestra vida. Bueno, cuarto, porque la teología se esfuerza en mostrar la homogeneidad y corrección en el modo de derivar los datos obtenidos a partir de los principios. Es decir, homogeneidad. Es decir, que todo lo que reflexionamos, nuestra vida, lo que llevamos, nuestra conceptualización de la fe, nace de ese esfuerzo de afirmar lo que la Santa Iglesia ha traído en su tradición, que nos educa y nos conserva en su magisterio, en ese carácter histórico y social. Y porque los conocimientos que obtienen son comunicables de manera ordenada y sistemática. Eso es importante, muy importante, ordenada y sistemática. Terminamos con esto rápidamente. Existen entonces los dogmas. Muchas veces se piensa que la dogmática es algo que está ahí, que nos oprime, que nos esclaviza, pero no es así. No es una camisa de fuerza, más bien el dogma es una ampliación de la verdad que creemos, ¿no? Por ejemplo, el dogma del purgatorio es dogma del Concilio de Trento. Ahorita los padres ya poco predican eso, ¿no? Ay, ¿qué le vamos a meter ese miedo a las personas del purgatorio? No, es dogma de fe. ¿Por qué? Pues porque está fundamentado en que nosotros vamos a participar de la naturaleza divina. Y por eso, parte de la reflexión sobre la fe, la dogmática admite preguntas. El dogma no cambia, pero sí se amplía en su comprensión. Escriba eso es importante, porque a través de la historia, el dogma es el mismo como principio que nos amplía el dato revelado,
pero el dogma se sostiene a través de la historia y su comprensión es diferente en esta época, por ejemplo. Por eso la recepción de los concilios, la recepción de las exhortaciones apostólicas, la recepción de las reflexiones de la Comisión Teológica Internacional, tiene que ir muy en esa recepción de la verdad dogmática. La buena teología es consciente de sus condicionamientos, no conocemos todo, Dios es misterio y inabarcable, y nuestro lenguaje también es limitado. Lo veíamos en la experiencia de Dios. Wittgenstein, en el Tomus Philosophicus Logisticus, ¿no? En la filosofía analítica de Wittgenstein, hablaba de que nuestro límite de comprensión del mundo está en nuestra comprensión de nuestra lengua. Una cosa es conocer el mundo y nuestra realidad en castellano, bueno, en español, que conocerlo en ruso. Tiene otra metodología, tiene otra forma de concebir el mundo, ¿no? Otra lógica mental también, otra estructura que en inglés, que la lengua nos ayuda muchísimo. Por eso quien domina varias lenguas, el que es políglota o hiperpolíglota, que domina más de 11 lenguas, que los hay, tiene una comprensión del mundo de manera interesante. El libro de la sabiduría dice, viajar da sabiduría, precisamente por eso, porque si vamos a Italia y escuchamos el italiano y vemos cómo ellos manejan el mundo, para nosotros nos sorprende y aprendemos, nos da sabiduría también. Entonces, la cientificidad y el rigor de la teología nunca es un logro plenamente adquirido. Estamos siempre en construcción, en proceso. Y el saber teológico siempre puede y debe acercarse un poco más al ideal de ciencia, sin perder su carácter específico de sabiduría creyente. Por eso, finalizamos con esto. Nos confrontamos, dialogamos con otras disciplinas que creemos son profanas. Profanas en cuanto nos quitan nuestra sacralidad, pero dialogamos con ellas. Ahorita se habla de la interdisciplinariedad, que la teología tiene que ser interdisciplinaria. Mire, la maestría en teología que estoy siguiendo es maestría en teología para no teólogos. Allí está el administrador de empresas, el abogado, está el ingeniero civil, el ingeniero mecánico de las ingenierías, uno que otro filósofo, un teólogo por ahí. Pero desde allí se trata de educar. Ellos no conocen nada de teología ni de filosofía. Y el docente está en la capacidad de poder acompañar esos procesos, ¿no? En el diálogo interdisciplinar, ¿cómo yo desde la ingeniería puedo hacer teología, Dulce María? Interesante. ¿Cómo yo desde lo que hago, que es coser en mi casa todos los días con una máquina de coser, yo en esa labor que yo hago, en esa ciencia que tengo de medir la costura, de pasar la tijera, estoy haciendo teología? Entrar en ese diálogo es totalmente importante porque toda actividad humana es también una actividad teológica y eso tiene su fundamentación. La teología verdaderamente es ciencia de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos dé su paz y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, me he emocionado con estas clases junto con ustedes. Muchísimas gracias por ese acompañamiento. Oren por mí. Yo oro por ustedes. Nos encontramos dentro de 8 días. De igual manera, les comparto estas diapositivas y les abro el grupo para la tarea. Iniciaremos módulo ya dentro de 15 días. Así que mucho ánimo, no desfallecer. Terminar lo que comenzamos. Siempre. Por eso en la oración decimos, dame eso, ¿no? Para iniciar, para sostenerme y para terminar. Dame la sabiduría, Señor. Que podamos terminar todo lo que iniciemos en el nombre de Dios. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Han quedado como anonadados, calladitos.
Muchísimas gracias, profe, por todo, de verdad. Todas esas enseñanzas, todas estas cosas que deja son tan valiosas, tan importantes para nuestra vida, para mi vida en personal. Te agradezco Bueno, muchísimo por todo. Dios te bendiga y gracias por todo. bueno, un Feliz abrazo. noche. Feliz noche. Gracias. Un abrazo a tu mamá y a Samuel, bueno, a tu hijo. Bien, Gracias. muy bien, Maximina, Yolanda Catalina, Jorge Alberto Regalado, Dulce María Jaramillo, a tu hija un saludo, a tu esposo Alfredo García, muy bien en tus actividades, profesor Jorge Jaramillo, Socorro, Rosa Hernández, Luis Correa, gracias, Luis Felipe Bendiciones Contreras, del Señor. Gracias. Pati Gracias, Suárez, Gracias, José. Sí, señor. Rosalba Peláez, ¿dónde que se me hizo Oliva? Ya se ha ido. Santa noche, hermana Rosa, también. Gracias por todo y por Sí, tanto. buenas noches, padre. Y Dios le bendiga.